Presentamos Vertiente de Opinión, un programa producido por el periodista Mario Emilio Pérez. Saludos amigos de Vertiente de Opinión. Le agradecemos al colega y hermano afectivo Hercilio Veloz Burgos, nuestro invitado de hoy, que durante 3 semanas estuvo conduciendo este programa porque, como todos comprenderán, el fallecimiento de mi querida esposa Ibelice Pras Ramírez de Pérez, pues me impedía, no me sentía anímicamente preparado para hacer este programa. Hoy ya decidí reincorporarme aquí a Vertiente de Opinión, aunque todavía con la tristeza honda que me produjo el fallecimiento de una mujer admirable. Bueno, el país mantuvo un duelo total y se declaró un día de duelo, lo que agradecemos al honorable señor presidente de la República, licenciado Luis Abinader, y he recibido muchas manifestaciones, escritos, llamadas telefónicas, envío de mensajes por este fallecimiento. Vamos a iniciar después de esta pausa un diálogo que tuvimos con Hercilio Veloz un día antes del fallecimiento de mi esposa. Y como es natural, ella falleció domingo, que es cuando se pasa este programa, y decidí no, como es natural, no pasarlo. Y consideré que cuando me reincorporara tras el deceso de Ibelice, pues lo iba a hacer con Hercilio Veloz Burgos, que tan gentilmente se dispuso a sustituirme en este programa. Volvemos. Bien, leí hace un tiempo una frase de Confucio que decía: aquel que trabaja en lo que le gusta no trabajará un solo día. Y si hay una persona que ama la comunicación, es nuestro invitado de hoy, Hercilio Veloz Burgos. Por eso yo le facilité una obra sobre la locución dominicana de Rubén Darío Aponte, un volumen bastante grueso, donde ahí los aspectos más importantes de la locución nacional aparecen bien descritos. Hercilio, me imagino que has estado leyendo esa magnífica obra de nuestro colega. La tengo aquí, ya voy leyendo, creo voy casi por la mitad. Aquí está la historia de cada uno de los locutores, bueno, no de todos, pero de un % muy elevado de locutores. Indudablemente que fue una labor titánica de recopilación de datos, sobre todo que no hay bibliografía prácticamente. Bueno, Luis Ramón Rodríguez escribió varios pequeños volúmenes sobre la historia de la Radio Nacional. Sí. ¿Lo han leído? Me imagino que todos. Sí, yo lo leí todo. Pero indudablemente que ese esfuerzo que realizó Rubén Darío Aponte, bueno, no tiene precedentes en la bibliografía nacional. Hercilio, recuerdo que cuando grabamos el programa un día antes de la muerte de mi querida Ibelice, que no pudimos pasarlo, lo grabamos sábado, como yo estoy grabando día sábado, y entonces no se pudo pasar por
la muerte de ella al día siguiente, pero habíamos acordado, ya casi al final de la grabación de ese programa, de hablar del 20 de octubre del año 1962, ¿verdad? 61. Fue 61, sí, porque fue durante la lucha contra los remanentes del Trujillato, que todavía estaba con gran parte de su fuerza, a pesar de la decapitación de la tiranía, ese 30 de mayo de 1961, una acción que yo diría de un patriotismo y de un valor y de una entrega increíbles. ¿Qué te parece a ti esta gesta? Bueno, tú has hablado ya muchas veces de ella, pero nos gustaría oír nuevamente la opinión que tú tienes acerca de esa magnífica y patriótica gesta. Bueno, repetir, y primero las gracias, Mario, por esta oportunidad y lamentar, tú sabes que la he sentido bárbaramente en mí, me ha estremecido la muerte de tu distinguida esposa, porque yo la quise a ella como ella me quiso a mí, me respetó, yo la admiré a ella, la conocí primero que tú, la conocí cuando era jovencita, ahí en la calle Merced, en un balcón, por eso mantuve muy buenas relaciones con ella y realmente leía todo lo que ella escribía y sobre todo siempre elogiándola por la forma desinteresada en que ella se entregó a servirle al pueblo dominicano desde la política, cosa inusual porque un porciento muy elevado del que incursiona en política lo hace con un interés, sacar algún beneficio. Ella lo hizo desinteresadamente, como muy pocas gentes lo ha hecho en este país. Solo una persona con grandes deseos de servirle a su patria puede hacer lo que ella hizo, sobre todo cómo se dedicó a la educación, que para mí fue lo principal en ella, y luego la política. De manera que yo he lamentado esa muerte como si hubiese sido mi hermana, que de hecho yo la trataba a ella como tal, y siempre hubo un gran respeto por la admiración que yo sentía por ella y se lo manifestaba a cada rato. Es decir que aprovecho la oportunidad para reiterarte pues mis más sentidas condolencias a ti, a sus familiares, pero en especial al pueblo dominicano que ha perdido a una de sus mejores hijas, Ibelice Prat de Pérez. Pues mira, sobre los acontecimientos del 20 de octubre del año 1961, yo he hablado tantas veces y creo que no me cansaré nunca de hablar de los mismos por varias razones. Es como si nos cansáramos de hablar de los acontecimientos del 27 de febrero de 1844 en el altar de la patria, esos acontecimientos que se produjeron. Claro, no es que quiera comparar los acontecimientos de la calle Espaillat con lo que sucedió el 27 de febrero de 1844. Los sucesos de la calle Espaillat no fueron más que una gota de agua en un gran océano comparado con los acontecimientos de la independencia nacional. Pero yendo ya al caso del 20 de octubre de 1961, lo primero que quiero decir, como siempre lo reitero, ya en charlas, ya en la radio, en la televisión, ya con grupos de estudiantes, es que yo no fui de los organizadores originales. Yo fui uno más de los que participamos en esos acontecimientos. De hecho, hay que agradecerle a los estudiantes universitarios de la época, los que se dedicaron a destrujillizar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ya que había una gran cantidad de profesores trujillistas, de profesores calieses, de profesores que estaban muy comprometidos con el régimen. Naturalmente, habían antitrujillistas también, y fue justamente ahí lo que aprovecharon los estudiantes, en su mayoría antitrujillistas, para destrujillizar la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la universidad más vieja de América. Realmente lo que sucedió
en esa universidad entre el 12 y el 14 de octubre fue que ese grupo de estudiantes y de profesores se decidieron ellos a sacar al rector Machado y a destrujillizar, es decir, romper todo lo que pudiera ser de reconocimiento al régimen que acababa de finalizar, o a la figura que acababa de finalizar aquel 30 de mayo de 1961, como fue la muerte de Trujillo, de manos de varios patriotas que fueron los que dieron al traste con esa tiranía realmente de casi 31 años. Pues mira, esos acontecimientos después de que se cumplieron en la universidad, que fue destrujillizada la universidad, esos estudiantes pues llevaron la idea a la zona colonial, donde entre Ciudad Nueva y la zona colonial se produjeron esos acontecimientos, los del 20 de octubre de 1961. Pero yo tengo que decir siempre, porque la verdad es para decirla, no para encubrirla, que sí es cierto que yo no fui de los organizadores originales de los sucesos de la calle Espaillat. En cierta medida a mí se me buscó el 20 de octubre de 1961, porque yo había tenido un poco de notoriedad pública cuando un grupo de estudiantes y de jóvenes, pues nos enfrentamos el 7 de julio de 1961, 2 días después de que llegara la comisión que encabezó don Ángel Miolán, Ramón A. Castillo y don Nicolás Silva, pues el día que se quemó Radio Caribe, que fue el 7 de julio, ese día, por primera vez, los dominicanos escuchamos un discurso que nunca se había escuchado, con excepción de lo que decía Máximo López Molina en la José Trujillo Valdés cuando fue instalado el partido Movimiento Popular Dominicano por unas cuantas semanas. Eso fue una maniobra de Trujillo para demostrar de que supuestamente aquí había libertad, cosa que era mentira. Él lo que le estaba oyendo era a la sanción que le había impuesto la OEA con motivo del atentado contra Rómulo Betancourt. Volviendo al 7 de julio, justamente nos recordamos de que ese día, después de escuchar desde el balcón del local, de lo que sería el local del Partido Revolucionario Dominicano, en el Conde 13, frente al Parque Colón, específicamente frente a la estatua de Colón, pues escuchar esos discursos, nosotros pues enardecidos con lo que habían dicho estas personas, pues estábamos dispuestos a cualquier cosa. Y resulta que en esos momentos llega el rumor de que Balá iba a quemar, tal como había quemado el MPD, iba a quemar al Partido Revolucionario Dominicano. Y que resulta que entre los jóvenes que estábamos allí, nos dividimos. Una parte salió hacia Radio Caribe y otra parte, en la que estaba yo, pues estábamos nosotros, no me gusta mucho el yo, estábamos nosotros, salimos al encuentro de Balá, que vivía o tenía una ebanistería en la calle Caracas, esquina Doctor Betances, y justamente llegamos ahí hasta el puente de la Caracas, el puente Licey, por ahí. Empezado a vocearle a Balá cuantas cosas se podía decir, y él salió con una pistola, como enfrentarnos nosotros. Sin embargo, estábamos a muy buena distancia, él escuchaba todo lo que decíamos, pero no hizo uso de su arma, del arma que tenía, y resulta que un joven que decíamos la Sigua, señor alto, era un joven alto con espejuelo negro, se desligó del grupo de nosotros, se acercó a unos cuantos metros de Balá, le dio una pedrada en la boca y cayó la pistola por un lado y Balá solamente hacía así, se movía las piernas, los pies, y yo decía, bueno, todo el mundo pensó que lo habían matado, y no fue así, le rompió la boca, todos los dientes. Nosotros salimos, nos fuimos, y al día siguiente pues salimos en uno de los periódicos con un titular bastante ofensivo, comunistas agreden patriota Balá. Es decir, yo cogí cierta notoriedad con esos acontecimientos de Balá. El día 7 de julio, el mismo día que se quemó Radio Caribe, nosotros enfrentamos a Balá. Ya como tenía cierta notoriedad en Villa Francisca, justamente el 20 de octubre de 1961, 2 personas me fueron a buscar. Yo vivía en la Jacinto de la Concha 65, me fueron a buscar para decirme que había amenazas de que Balá
fuera a enfrentar a los jóvenes que habían destrujillizado la universidad y que se estaban aglomerando esos jóvenes en la calle Espaillat entre Noel y Padre Villini. Cuando me dijeron eso, yo pues inmediatamente le dije que aunque yo no estaba bien de salud, tenía fiebre, pero sobre esa amenaza de Balá que iba a enfrentar a esos jóvenes que para cobrarle lo que habían hecho en la universidad, pues yo le dije que iba, aún estando como estaba, con mi salud un poco, yo estaba mal, tenía fiebre, y me aparecí a las 11 y tanto de la mañana a la calle Espaillat. Allí me encontré con varias personas muy conocidas. Rafaelito Bueno estaba allí, estaba Papito Johnson, que era el que estaba liderando el grupo, y cuando me vieron, pues me abrazaron y me invitaron a que me quedara. Yo le dije que tenía que volver, que yo volvía de nuevo, y justamente como a las 2 de la tarde volví a la calle Espaillat con Arzobispo Noel. Ahí realmente pues ya empezamos a subir piedras, pedazos de alcantarillas hacia la azotea para enfrentar a Balá, que era quien justamente, para quien justamente nos habíamos preparado, y se había preparado la juventud, tanto la universitaria como los demás jóvenes de la época. Y bueno, muy contentos nosotros haciendo nuestro trabajo, subiendo piedras, pedazos de alcantarillas hacia las azoteas, 2 azoteas entre las 53 y las 55 de la calle Espaillat, y llegan las 5, entre 5 y 5:30 de la tarde, se escucha una ráfaga de ametralladora o de arma automática, yo no conozco mucho de eso de armas, en la Padre Bellini, esquina Espaillat. Se produce un cortocircuito, parece que una ráfaga para para amedrentarnos a nosotros, cosa que no lograron con la ráfaga. Sin embargo, cuando vimos que era la policía, pues optamos por irnos a la azotea. Y la idea de la azotea era porque teníamos mejor posición para enfrentar a Balá, pero realmente cuando llega la policía desistimos de todo eso y nos fuimos a la azotea. Algunos le tiraron piedra a la policía, pero la mayoría, creo que el 95%, no le tiramos piedra a la policía, sino tratamos de guarecernos, de buscar de cómo salvarnos. Y sucedió que la policía, cuando llegó frente a esos 2 edificios de 53 y 55, pues ya seguía tirando ráfaga al aire, no a los manifestantes, sino al aire. Pero ¿cuál es lo más importante, lo más trascendental de todo esto? De que esos acontecimientos del 20 de octubre de 1961, donde Ercilio Veloz no fue el protagonista, yo no tuve que ver en nada con la organización de esos acontecimientos, pero sí participé con la mayor responsabilidad, porque yo le tenía a Balá, no odio, pero sí tenía como deseo de enfrentarme a él, tal como lo hicimos cuando fuimos a su casa, porque ya él había sentado un precedente, que fue cuando quemó al Movimiento Popular Dominicano e hirieron a muchas personas. Por eso, por esas cosas fue que yo más me involucré, por la forma de que este delincuente, en ese intervalo, pues se dedicó a buscar a todos aquellos que eran antitrujillistas para agredirlos con un grupo de paleros. Por eso se le puso el nombre de los paleros de Balá. Y volviendo al 20 de octubre, resulta que la policía empezó a disparar al aire ráfagas, pero muy repetidas, muy repetidas. Parece que una de esas ráfagas mató al joven Tirso Roldán Vargas Almonte, un muchacho querido, respetado, vivía en la Arzobispo Noel, casi esquina José Reyes. Resulta que la policía siguió dando palos, lanzando ráfaga al aire. Parece que una de esas ráfagas pues se desvió y mató a Tirso Roldán. Pero la policía siguió rompiendo puertas, mucha gente se escondió en las casas por ahí, otros salieron yendo y se escondieron en el hospital Padre Villini, o se escondieron en la San Tomé. Nosotros estábamos arriba en la azotea. Yo fui de los últimos en bajar, nosotros fuimos de los últimos en bajar. A mí me bajaron a palos limpios, yo estaba escondido detrás de un armario cuando la policía me descubrió. No sé cuántos macanazos me dieron desde la azotea, desde el 3er piso hasta la calle cuando llegamos. ¿Qué es lo otro que siempre nosotros pues sacamos a relucir? De que Unión Cívica Nacional
para mí siempre fue como partido muy perverso, y los dirigentes también se dieron a la tarea de decir que fue una matazón aquellos que murieron cientos y cientos de niños jóvenes, de niños héroes allí. Bueno, yo siempre he dicho que fue una monstruosidad hablar de cientos y cientos. Si murieron 2, no pueden ser cientos y cientos. Los heridos éramos 57, entre heridos y detenidos éramos 57 y 2 muertos. Yo reitero esto porque hay juventud que ignora estos acontecimientos. Ya estamos hablando para personas con menos de 59 años, que es justamente lo que tienen los sucesos de las calles Espaillat, 59 años. Entonces, ¿qué nosotros decimos? La historia no se puede distorsionar. Yo siempre he dicho que si la historia que nos han presentado sobre los grandes acontecimientos históricos, como fue la independencia o la separación de Haití, aquel glorioso 27 de febrero de 1844, o la restauración de la República después que fue entregada por el responsable Santana a los españoles, si lo que se escribe de esos acontecimientos históricos tienen la misma veracidad que los acontecimientos de la calle Espaillat, entonces yo tengo que cuestionar la historia que nos han vendido nosotros, tanto del 27 de febrero como de la restauración de la República, que yo sí le doy, creo que fueron tal como se ha estado publicando, de que nadie quiso sacar provecho político de eso, de que se produjeron esos acontecimientos, del trabucazo de Mella, del izamiento de la bandera, todas esas cosas por Francisco Rosario Sánchez. Yo creo en todo eso, como fue además la formación de la Trinitaria por Juan Pablo Duarte, el 16 de julio de 1838. En esos acontecimientos yo creo, Mario, pero en lo que no creo es realmente en los sucesos, en lo que se ha dicho de los sucesos de la calle Espaillat, de que fueron cientos y cientos de muertos, de niños héroes. Uno de los más jóvenes era Ercilio Veloz, tenía 22 años. Entonces, no me pueden venir con cuento alguna persona que han escrito sobre el suceso de la calle Espaillat, personas que no habían nacido en esa época. Y yo no creo mucho en esos historiadores que escriben que escriben de oído, que no porque le cuentan. No, hay que estar en los acontecimientos para hablar con puntos y señales, con punto y coma, de cómo sucedieron los mismos. Reitero, fue una perversidad de Unión Cívica Nacional decir que eran cientos y cientos de muertos y que eran niños héroes. No había un solo niño. Sí, habían unas cuantas mujeres, entre ellos una de nombre Milagros, que por cierto recuerdo que la policía dio un macarazo, tanto a ella como a un señor muy mayor, lo vi bañado en sangre, pero no lo vi en ese acontecimiento, lo vi en las fotos que después nos llevaron a la agrupación patriótica 20 de octubre, de la que yo fui fundador. Ahí fui fundador de la agrupación patriótica 20 de octubre, en recordación a los sucesos de la calle Espaillat. Pero reiterar que la importancia de esos acontecimientos se debió a que fue el primer levantamiento popular desde el 30 de mayo, cuando mataron a Trujillo, hasta el 20 de octubre. Es decir, ese tiempo justamente se pasó con muchas quita gobierno, pon gobierno, los aviones de San Isidro, pues bombardeando, volando sobre la ciudad, volando sobre Santiago, todas esas cosas, hasta que al fin, después de los acontecimientos de la universidad, de la calle Espaillat, pues entonces Balaguer se mete en la nunciatura, y después que es derrocado o sacado del triunvirato, y entonces se forma un triunvirato, un Consejo de Estado, donde justamente no estaba Balaguer, sino quien lo dirigía o quien lo presidía era don Rafael Filiberto Bonelli, y 7 personas más, entre los que estaban los héroes del 30 de mayo, don Luis Amía Matió y don Antonio Inver Barrera, y otros reconocidos antitrujillistas, pues formaba parte de ese triunvirato. Esa situación en sentido general, es bueno que el pueblo dominicano la conozca, porque es muy poco lo que se habla después de la muerte de Trujillo, de los acontecimientos. Están lo de la calle Espaillat, están
la formación del 14 de junio, la formación de Unión Cívica Nacional, está la llegada de Juan Bosch, que por cierto llega el mismo 20 de octubre de 1961, llega Juan Bosch junto no, pero llegó el mismo día, casi a la misma hora, que llegó una comisión de la Organización de los Estados Americanos, OEA. Ya nos llevan a los heridos, nos llevan al Hospital Marión, allá nos curan, dejaron varios internos allí, quedó allí interno Carlos Olivero Guzmán y otras personas más. En esos acontecimientos yo puedo señalar algunos nombres porque realmente no nos conocíamos todos. Yo conocía 2 o 3 de los miembros de la calle Espaillat. Conocía a Papito Johnson, conocía a Rafaelito Bueno, conocía a varios, a Modesto Medrano Monción y otros más, que después en el transcurso te diré por qué se funda la agrupación patriótica 20 de octubre, porque me imagino que tú vas a una pausa. Bien, vamos a hacer una breve pausa y luego continuaremos dialogando con este diestro profesional de la comunicación, que es mi hermano afectivo, Hercilio Veloz Burgos. Cuando Hercilio habló de los acontecimientos del día 20 de octubre de 1961, no tuvo tiempo, por lo variado de ese acontecimiento en cuanto a la represión desatada por los remanentes del Trujillato contra esos jóvenes patriotas. Ahora yo le voy a pedir que él hable de lo que posteriormente fue la organización 20 de octubre, que tuvo su periódico, su programa radial, en el cual Hercilio Veloz contribuyó mucho en esos años a la clarificación política del pueblo dominicano, que por lo férreo de la dictadura no tuvo tiempo, porque indudablemente no llegaban aquí obras, periódicos, e incluso se perseguía la sintonización de emisoras tanto de Venezuela como de Cuba. Adelante. Mario, hay que señalar sobre la agrupación 20 de octubre lo que pasó el mismo 20 de octubre, cuando nos llevaron al Marión a un grupo de los que estábamos heridos, a macanazos. Creo que nadie estaba herido de bala. Yo no supe de nadie que estuviera herido de bala, a no ser el caso de Tirso Roldán Vargas, que sí lo mató la policía, y de Ignacio Cerda, que cayó saltando de un edificio a otro, cayó. Nos llevan a la policía, allí pues nos curan, varios quedaron detenidos, mal heridos, caso de Carlos Olivero Guzmán y otros más. Tengo que mencionar la magnífica participación de los hermanos Carlos y Héctor Baitisol, lucharon denodadamente en la calle Espaillat, pero también hay que señalar a otras figuras, como fue el caso de Modesto Medrano Monción. Ya cuando nos llevan al Marión, del Marión nos llevan a la policía. Entonces, en la policía realmente pues nos sacan allí, después nos llevan y nos ponen en la misma celda donde estaba Balá, porque ese día llegó Juan Bosch y además llegaba una comisión de la OEA y Marco Antonio Jorge Moreno, que era el jefe de la policía, para evitar males peores, lo que hizo que apresaran a Balá y a sus paleros, y justamente nos meten en la celda juntos allí. Y cuando nos sacan para tomarnos la foto de archivo, Gustavo Bisonomera le dice al jefe de la policía que estábamos en una encerrona porque nos habían puesto juntos con Balá. Marco Jorge Moreno pues se indignó y mandó a sacar a Balá y a sus gentes para otra celda y nos dejó la celda a nosotros, a los que estábamos ahí, hasta que pasamos la noche ahí. Nos llevaron medicamentos, yo me tomé 2 de los que mandaron. Alguien voceaba de que no tomáramos eso porque nos iban a envenenar, de todas esas cosas que se pasan, que suceden. Ahora bien, ¿por qué la agrupación 20 de octubre?
porque Unión Cívica Nacional, con su perversidad política, crea Asociación 20 de Octubre. Pero resulta que la llamada Asociación 20 de Octubre era para poner a firmar un expediente contra Joaquín Balaguer y contra Caonabo Fernández. Nosotros, ninguno de los miembros de la agrupación 20 de Octubre, firmamos eso, de lo que formamos la agrupación 20 de Octubre, porque le dimos especie de un golpe de Estado a la llamada Asociación 20 de Octubre y formamos la agrupación patriótica 20 de Octubre, entidad que fue, bueno, catalogada por mucha gente, entre ellos Manolo Tavares Justo, que hasta dio charla en la agrupación 20 de Octubre, y por los líderes de la época, pues de que era una agrupación compuesta por jóvenes honestos, por jóvenes que querían lo mejor para el pueblo dominicano. Pues al sacar la agrupación patriótica 20 de Octubre, yo, como una persona amante de la radio, de la comunicación, le propuse que sacáramos un programa de radio, y por eso sacamos en La Voz del Trópico Carlos Olivero Guzmán, Carlos Báez Pisol y Ercilio Veloz Burgos, el programa Orientación Patriótica Popular, órgano de la agrupación patriótica 20 de Octubre, igual, similar, no igual, similar al que tenía el 14 de junio en Onda Musical a las 8 de la noche. Es decir, donde ellos decían lo que había sido el régimen, y nosotros también decíamos lo que había sido el régimen. Pero nosotros, además, como se hablaba de cientos de muertos, nosotros también dedicábamos parte del espacio a llamar a los familiares de los que participaron en los sucesos de la calle Espaillat para que nos dieran los nombres y direcciones para nosotros visitarlo. Nos pasamos varios meses llamando. Nunca se presentó nadie a llevar datos de algún muerto o de algún herido, a no ser los mismos que nosotros teníamos, porque habíamos salido los nombres de los que fuimos hechos presos y heridos. Habíamos salido en el Caribe, en uno de los periódicos, no sé si en el Caribe o en La Nación, al día siguiente, donde revoltosos, digo, los titulares de la época. Entonces, la agrupación 20 de Octubre se dedicó a orientar, a educar al pueblo dominicano. Siempre teníamos un invitado importante, por lo regular un invitado antitrujillista. Llegamos a entrevistar ahí a los más destacados del antitrujillismo que habían sido presos. De hecho, pues teníamos también una sección que se llamaba La Voz de la Mazmorra, donde solamente entrevistábamos a presos políticos, a expresos políticos. La agrupación 20 de Octubre, en cierta medida, conservando la diferencia y la distancia de que yo era un partido político, todos expresos, casi todos expresos políticos, casi todos torturados, lo del 14 de junio, nosotros teníamos un programa de orientación, de denuncias, sistemáticamente, orientando a la gente de lo que debía hacer. Entonces, justamente como Juan Bosch llega el 20 de octubre, y esto es muy importante esto, Balaguer se va del país, Balaguer se va a la nunciatura en esos meses tan convulsionados, se va a la nunciatura y luego se va al exilio, después de que se va al exilio que nosotros sacamos el programa de radio. Pero además, Juan Bosch, que fue para mí la voz más alta de esos días, pues aparte de los catorcistas naturalmente, pues hablaba todos los días en Tribuna Democrática y fue el hombre que educó, orientó, concientizó al pueblo, y por eso hizo lo que hizo de ganar las elecciones aquel 20 de diciembre del año 1962 al patriarca Viriato Fiallo, que realmente pues perdió el respeto del pueblo dominicano cuando convirtió a Unión Cívica Nacional en un partido político. La agrupación patriótica 20 de octubre pues mantuvo una línea en contra de los que conspiraban contra el gobierno de Juan Bosch, porque mientras en la misma Voz del Trópico estaba el periódico del Aire, que tenía Rafael Bonilla Ibar, desde antes de Juan Bosch ser presidente, atacando la candidatura de Juan Bosch, pues nosotros nos dábamos a la tarea de hablar bien del gobierno, de lo que sería Juan Bosch como gobierno y de lo que el pueblo dominicano esperaba. Tan pronto nos dimos cuenta de que realmente había una conspiración para derrocar al gobierno, pues apretamos más nuestra oposición
desde la agrupación patriótica 20 de octubre y desde el programa Orientación Patriótica Popular. ¿Y por qué lo hacíamos? Bueno, porque nosotros creíamos que era justo de que el país era un gobierno democrático, como lo había pregonado, como lo había dicho el profesor Juan Bosch. Un dato que yo quiero señalar sobre Juan Bosch fue lo siguiente. El 7 o el 9 de noviembre de 1961, muchos días antes de Ramsey hacer lo que hizo con los héroes del 30 de mayo, Juan Bosch quiso hablar con los héroes de la calle Espaillat, porque era todo héroes, niños héroes, todas esas cosas. Y de los cientos y cientos que participamos en los acontecimientos de los bomberos, del Parque Independencia, calle Espaillat, éramos cientos o miles, pues apenas fuimos 8 a hablar con Juan Bosch, que vivía en la Polvorín, 7 o 9, no recuerdo exactamente, en la casa de doña Angelita Bosch, hermana de don Juan, creo que la madre de doña Milagros Ortiz Bosch. Ahí hablamos un rato con don Juan Bosch, ahí nos dijo lo que era la democracia. Yo me enamoré del discurso, de lo que decía Juan Bosch, al extremo de que colaboré con él para que fuera no solamente el candidato, como lógicamente tenía que ser, el candidato del PRD, sino que ganara las elecciones. Por eso la agrupación 20 de octubre se vio envuelta cuando derrocaron a Juan Bosch, se vio envuelta en denuncias que hacíamos sistemáticamente. Por eso la destruyeron, la policía la destruyó, la agrupación 20 de octubre, como destruyó primero al PRD, después al 14 de junio y finalmente a la agrupación patriótica 20 de octubre. Todos esos acontecimientos sucedieron porque realmente la ultraderecha dominicana no podía soportar de que un hombre que venía a implementar en nuestro país lo que era la democracia, sobre todo trabajar sobre la reforma agraria y muchas cosas más, pues esa ultraderecha no podía permitir de que Juan Bosch hiciera el gobierno que realmente necesitaba el pueblo dominicano. Por eso, cuando se derroca Juan Bosch, aquel criminal 25 de septiembre del año 1963, la agrupación 20 de octubre fue de los primeros que salió a defender la constitucionalidad. Por eso fue agredida la agrupación 20 de octubre por el jefe de la policía, que para esa época era Belisario Peguero, el jefe de la policía. De manera que esos acontecimientos tendríamos que pasar días hablándoles, porque estamos haciendo a grandes rasgos un recuento de los sucesos de la calle Espaillat, después de los Trujillos, los remanentes que no se querían ir, del golpe de Estado al Consejo de Estado, la formación de dos consejos de Estado, la actitud de los militares constitucionalistas, encabezado en ese momento por muchos dominicanos después que derrocaron a Juan Bosch. Ahí, en todos esos acontecimientos, de una manera u otra, participó la agrupación patriótica 20 de octubre. Yo no quiero que se me vea como quien ha querido capitalizar estas cosas, sino porque dentro de lo que estábamos allí, la mayoría ha muerto, número uno. Número dos, no todo el mundo tiene la vocación de hablar, el deseo de hablar, el deseo de narrar acontecimientos, como fue en el caso nuestro, que no siempre he hablado porque no quiero que se mueran estos acontecimientos y que la juventud conozca de manera seria, honesta, qué pasó el 20 de octubre de 1961. Por eso siempre se me busca para hacerme entrevistas. Quiero agradecer a Ángela Peña, que me ha hecho 2 reportajes sobre esos sucesos, porque yo creo que la verdad es para decirla, no para encubrirla. Por eso digo, con mucha responsabilidad, con mucha humildad, que yo no fui de los organizadores de ninguno de esos acontecimientos. De lo único que sí fui de los organizadores fue de la agrupación 20 de octubre, porque como te dije hace un momento, se había creado una entidad fantasma para someter a Balaguer y nosotros dimos un golpe de Estado y formamos la agrupación 20 de octubre. E inmediatamente pues formamos creamos un periódico, el programa de radio, porque creíamos que había que informar, que había que orientar, que había que educar, que había que concientizar a la juventud de la época. De manera que me siento mayúsculamente satisfecho de haber actuado, de haber participado como uno más, no como organizador de los mismos, de esos acontecimientos. Y, ¿por qué no decirlo?, de otros acontecimientos
que ya será en un próximo programa después que derrocan a Manolo Tavares Justo. Indudablemente, Ercilio, que tú has sido modesto porque has puesto en riesgo tu integridad física en más de una ocasión. Inclusive, también durante los días de la revuelta, como dicen algunos, otros, gesta patriótica, de acuerdo en el espectro político en que estén ubicados, como fue la revolución del 24 de abril de 1965. Yo recuerdo que la derecha usaba el término revolución, como queriendo significar que estuvo encabezada o conformada por personas de tendencia delictiva, cosa que no fue así. Mira, Mario, sobre la revolución, qué bueno que me hace la pregunta. Yo solamente te puedo hablar de la parte de la comunicación y de manera especial de las radios, porque hay personas que quieren hablar como que tuvieron todos los acontecimientos de la revolución. Yo no estuve en el puente, como muchos dicen que tuvieron en el puente. Yo no tuve en otros acontecimientos. Sin embargo, me incorporé en la revolución porque yo era un antigolpista. Me incorporé en la revolución el 25 de abril de 1965 a las 5 de la tarde. Yo me fui a Radio Santo Domingo Televisión y me tocó inmediatamente Pedro Pérez Vargas, que en ese momento fungía como jefe de los locutores, me mandó a un noticiero que había. Por eso me tocó además la honra de pasar, de leer los primeros decretos del doctor Rafael Molina Morillo, que era presidente provisional, o bueno, era como expresidente de la Cámara de Diputados, era quien le tocaba la presidencia de la República provisional, hasta que llegara el 3 de septiembre, que es cuando se elige a Camaño como presidente de la República. Te puedo decir que durante esos días de la emisora, bueno, la emisora fue tomada el mismo 24, la emisora oficial, Radio Santo Domingo Televisión, por un grupo de locutores patriotas, como eran Luis Acosta Tejeda, Pedro Muñoz Batista, Jaime López Braches y otros más, que no recuerdo exactamente. Ahí jugó un rol protagónico también. Yo no estaba ahí en ese momento. Fernando Casado, según me contaron, actor, locutor, cantante, que también estuvo como locutor en la emisora constitucionalista. La emisora constitucionalista, para Ercilio Veloz, fue el 24 de abril, cuando José Francisco Peña Gómez asume en el programa Tribuna Democrática, lanza al país, o le dice al país lo que había pasado en la jefatura del Ejército Nacional. Esa media hora fue emisora constitucionalista, porque esa lucha era para el retorno a la constitucionalidad. Claro, fue la emisora constitucionalista Radio Santo Domingo Televisión cuando un grupo de locutores, como te dije, tomaron la emisora oficial, sacando al director de la emisora y lanzando, pues, arengando al pueblo a que apoyara a los militares constitucionalistas. Eso fue el mismo 24 en horas de la tarde. Fue emisora constitucionalista Radio Santo Domingo Televisión desde la madrugada del 25 hasta que tuvimos que salir. En el caso nuestro, salimos el día 3 de mayo, salimos de Radio Santo Domingo Televisión para bajar al edificio Copelo. Es decir, y la emisora constitucionalista fue además durante esos 7 meses lo que era HIZ en el edificio Copelo. Realmente Camaño, en un almuerzo que le hizo a un grupo de locutores en el restaurante Lina, dijo que la emisora constitucionalista y sus locutores se habían convertido en el arma y el alma de la revolución. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos luchando contra 42,000 marines que habían intervenido el país aquel fatídico 28 de abril de 1965. Pero además estábamos luchando contra 5 emisoras, a saber, Radio San Isidro, Mi Radio, Radio Santo Domingo Televisión, que la habíamos nosotros tenido que dejar, La Voz de la OEA y La Voz de los Estados Unidos. Es decir, esa emisora, lo que era HIZ, que era Radio Constitucionalista,
tuvo que enfrentar no solo la intervención, sino también el poder de esas 5 emisoras. Sin embargo, la emisora que se escuchaba era Radio Constitucionalista. Tal vez el más humilde de los 32 locutores que estábamos allí era Hercilio Veloz Burgos. Pero yo lo hacía con una convicción de que le estaba sirviendo a la patria, de que le estaba sirviendo a la soberanía nacional después de esa grosera intervención, y por qué no decirlo, de esa cobarde intervención de más de 42.000 infantes extranjeros pisoteando nuestra soberanía. En todas esas cosas yo participé, nosotros participamos porque creíamos que le estábamos sirviendo al pueblo dominicano. Y estuve ahí con 2 horarios, de 6 de la mañana a 8 de la mañana y de 10 de la noche a 12 de la noche. ¿Por qué a las 12 de la noche? Porque yo tenía una cama en el 4º piso, un colchón en el 4º piso del edificio Copelo, y dormíamos ahí, y cuando se sonaban ese tableteo de ametralladoras a medianoche, pues nosotros bajábamos, prendíamos la emisora, inmediatamente llegaba Franklin Domínguez, llegaba Mario Báez Asunción, y sacaba la emisora al aire a la hora que fuera. Entonces, hay que contar algo que la gente lo ignora, que fue el 15 de junio de 1965. Aquello fue terrible, Mario. Terrible. Yo termino mi transmisión, que era de 6 a 8, me voy a desayunar, y cuando vuelvo al estudio de grabación de HIZ, empiezan los tableteos de las ametralladoras y las granadas y las bombas y todas esas cosas, las bazucas. El caso fue que se fue no la gran batalla. Para mí fueron 3 batallas o 3 días de enfrentamientos reales. El 27 de abril, en el puente 27 de abril, el 15 de junio, y el día 16 de junio. Fueron las 3 grandes batallas. Después lo otro eran cosas esporádicas, tableteo de ametralladora, los interventores para amedrentarnos, de que iban a tomar la zona, pero nunca llegaron a tomarlo. Porque si la hubiesen tomado, como tenían poder para tomarla, iba a ser sobre una alfombra de 100 o 200.000 muertos, porque justamente era lo que se esperaba. De hecho... Hercilio, escúchame, que ya están haciendo aquí señas pugilísticas nuestro técnico, pero te prometo que pronto tendremos que venir aquí para hablar de los acontecimientos del 24 de abril y los meses subsiguientes hasta la ascensión de Héctor García Godoy a la primera magistratura del Estado, con muy poco poder, por cierto. Nosotros estuvimos en la juramentación de Héctor García Godoy. Los 3 que fuimos por la emisora constitucionalista fue Franklin Domínguez, Papi Quesada y Hercilio Veloz Burgos. Yo tengo la foto. Muy bien, Hercilio. Gracias, Mario Emilio. Gracias. Saben ustedes que este programa se transmite con la frecuencia 6, tanto de Altiz como de Claro, y que a las 9 de la noche, domingo, usted puede sintonizarlo, y si no puede en esos días o en ese día, pues en los días subsiguientes puede sintonizarlo a través de YouTube. Hasta entonces. Gracias, Mario. Gracias. Hemos presentado Vertiente de Opinión, bajo la conducción del periodista Mario Emilio Pérez.